Buenos días con todos. Hoy vamos a hacer una clase interesante. Es más, hoy es el último día de las clases. La próxima semana van a dar ya el examen final del curso de biofísica, ¿ok? El examen va a ser en el mismo horario que tenemos. Ok, listo. ¿Me están escuchando? ¿Todo bien? ¿Me escuchan? Buenos días. Ok, muchas gracias. Muy bien. Ok, hoy vamos a ver la clase. Les decía que la próxima semana ya dan el examen final. Hoy vamos a hacer las dos últimas clases. Ok, y la próxima semana en este mismo horario dan su examen. Vamos a hablar acerca de radiobiología. Cuando nosotros usamos las radiaciones ionizantes, estas van a causar daño a niveles celulares, a niveles cromosomáticos, ¿no? Y sobre todo, en el ciclo celular, nosotros sabemos que tenemos toda una secuencia, ¿no? Una secuencia regular, repetitiva, de crecimiento y de división celular. En todas estas fases del ciclo celular, la célula tiene fases en las cuales se vuelve mucho más radiosensible, es decir, está más sensible a la radiación ionizante, ¿no? En esa fase es la G2, porque nosotros queremos saber exactamente qué es lo que está pasando cuando nosotros nos tomamos una placa de rayos X o nos tomamos una tomografía, por ejemplo. ¿Qué podría estar pasando con las células? Pues hay varias probabilidades. Una de esas probabilidades es que la célula sufra una modificación, ¿no? Si esa modificación se da en colonia de células y se modifica a niveles de células germinales, los efectos podrían ser genéticos o hereditarios, es decir, puede pasar esa célula mutada o modificada de generación en generación. Esto es lo que pasa, por ejemplo, las personas que han recibido dosis, ¿no? En los accidentes. Y tenemos también a niveles somáticos, es decir, la persona se irradió y durante su vida tiene los efectos, como por ejemplo el efecto cancerígeno, ¿ok? Claro, las probabilidades son chiquititas, pero igual hay el efecto, es decir, si nosotros nos tomamos muchas placas de forma indiscriminada, vamos aumentando la probabilidad, ¿ok? Otra posibilidad es que si ha recibido unas dosis que han superado los límites de dosis, esta podría causar muerte, ¿no? A muerte celular. Se puede dar la muerte a pocas células, ¿no? Digamos una partecita de nuestro cuerpo. No hay tanto un efecto modificativo, pero si hay causado la muerte de muchas células, estaremos hablando de aquí de un efecto determinístico. ¿Qué significa determinístico? Que de todas maneras se va a dar el cambio, o sea, o la muerte, digamos, ¿no? Porque ya se superó los límites de dosis, ¿ok? Hay uno que es el efecto estocástico. Ahora vamos a ver de qué se trata. Entonces, cuando las radiaciones interactúan con nuestro medio, con nuestro tejido, con nuestras células, lo primero que va a pasar es la etapa física. En esa etapa física se va a dar la ionización y la excitación. Es decir, nosotros tenemos en nuestro organismo muchos átomos, ¿no? Muchos átomos. Cada uno de estos átomos tienen electrones. Cada uno de estos átomos tienen electrones. Entonces, viene la radiación. Lo que hace la radiación es que viene y expulsa, saca este electrón de acá, lo expulsa. A eso le llamamos ionización, porque como arranca un electrón, el átomo se queda ionizado, cargado, ¿ok? Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que viene, por ejemplo, acá está un electrón, y lo arranca y lo sube de una capa a otra. Ahí decimos que el átomo se quedó en estado excitado, ¿ok? Todo ese proceso se va a dar en un tiempo muy chiquitito, imagínense, 10 a la menos 18 segundos a 10 a la menos 14 segundos. Y todo eso lo podemos cuantificar a través de la transferencia lineal de energía o famoso LED, lo que está acá, transferencia lineal de energía. ¿Ok? Hay algunas partículas, como por ejemplo los rayos X, los rayos gamma, que ellos entregan la energía así, disperso. ¿Ok? O sea, no tan consecutivo. Pero hay algunas que son de alto LED, ¿no? Alta transferencia lineal de energía, como por ejemplo aquí,
las partículas cargadas, los neutrones, la alfa, y va a entregar la energía así, miren, de forma muy consecutiva. Entonces, esta va a ser mucho más dañino que los de bajo LED. Aquí están, miren, ¿ve? Los de bajo LED, ellos van entregando, entregan, descansan, entregan, descansan, pero los de alto LED entregan energía de forma muy consecutiva, así, ¿ok? Entonces, otro detalle que hay que considerar es el efecto oxígeno. Se dieron cuenta que cuando las células estaban muy oxigenadas, morían rápido. Mira, acá mueren a dosis bajas. Pero las células, cuando son hipóxicas o poco oxigenadas, tardan en morir. Mira, demoran en morir. ¿Ok? Este efecto nosotros le vamos a llamar efecto oxígeno. ¿Ok? Esto es de bajo LED. Y a este lado vamos a tener el de alto LED. Para bajo LED, rayos X, rayos gamma, nosotros sí vamos a notar esta diferencia si la célula está bien o mal oxigenada. Pero en alto LED, miren, bien o mal oxigenada, las células van a morir rápidamente. Recuerden que alto LED porque entregan consecutivamente sus energías. ¿Ok? Pregunta fija de examen. Existe una razón. Esa razón vamos a llamarle nosotros OER. ¿Qué significa la razón de OER? La razón de OER me indica que es la razón de dosis sin oxígeno y el efecto con oxígeno. Aquí, por ejemplo, tenemos un OER grande porque hay una diferencia de con y sin oxígeno. Pero acá el OER es chiquitito porque no hay mucha diferencia cuando es en alto LED si la célula está con oxígeno o sin oxígeno. Es por eso que a los pacientes de radioterapia al inicio les mandaban a que estén en una cámara hiperbárica. ¿Y qué significaba esa cámara hiperbárica? Que los llenaban de oxígeno para que las células cancerígenas mueran mucho más rápido. ¿Ok? Entonces ese es el efecto oxígeno. Claro, ya luego se cambió eso con pastillas, ¿no? Existen diferentes formas de pastillas de aumentar el oxígeno para que esos pacientitos tengan un mejor efecto y que las células malignas mueran más rápidamente. ¿Ok? La siguiente fase es la fase química, es decir, ya pasó la ionización y la excitación, ahora vamos a ver algo importante, que es la radiólisis del agua, es decir, el agua es el elemento que tenemos en mayor cantidad en nuestro organismo. Viene la radiación y puede causar varios efectos, y uno de esos efectos justamente es la disociación de esta molécula, ¿no? Se disocia, este oxígeno se vuelve con otro oxígeno, este hidrógeno se junta con otro elemento. Recuerden que en nuestro organismo tenemos muchos iones, ¿no? Cloro, sodio, potasio, magnesio, etcétera. Entonces se van a comenzar a formar los famosos peróxidos. Estos son los peróxidos los que van a causar el efecto indirecto. Miren acá, viene el agua, se disocia, se comienzan a formar nuevos elementos, esos son los famosos peróxidos. A causa de eso, nosotros vamos a tener dos causas de efectos, ¿ok? Le llamamos nosotros efecto indirecto, le llamamos efecto indirecto acá, desde acá, desde acá. ¿Cuándo se va a dar la radiólisis del agua? Es decir, la formación de los peróxidos. Es decir, de forma indirecta, por medio de esos peróxidos, causan el daño a niveles de ADN. Aquí estamos hablando de bajo LED, LED chiquitito, acá. Pero hay otro efecto, que es el efecto directo. Ese efecto directo se va a dar a los que son de alto LED, alta transferencia lineal de energía. Es tan alta que la propia radiación llega y ¡prá! Rompe. Se pueden dar fracturas simples, fracturas dobles, fracturas o rupturas de los puentes de hidrógeno. ¿Ok? Tomen atención, pregunta fija de examen. Entonces, de acuerdo a los números de fracturas o daños que se va a causar a niveles de ADN, se pueden dar diferentes alternativas. Reparación de la mutación. Se reparó, se causó, me tomé una plaquita de rayos X, se causó, vino las proteínas y lo repararon, no hay ningún problema. Pero también si es demasiada dosis y causa muchas fracturas, se podría dar la muerte celular, la célula inviable. Se perdió y se murió la célula y se va a tener que hacer el retiro de esa parte del tejido muerto.
¿ok? Ahora, podría caber la probabilidad también de que las células se muten. Recordemos que nosotros, el ADN tiene un código, ¿no? El código genético. Si yo le cambio una numeración de lo que debería de causar o formar células hepáticas, pues forman células de cabello, pues, ¿no? Entonces ha mutado, ¿no? Hay diferentes formas de mutaciones. ¿Cómo podemos evaluar nosotros a niveles, por ejemplo, la persona se contaminó o se irradió? Le tomamos una muestrita de sangre y vamos a ver aquí, miren en el microscopio, ustedes observarían así, ¿no? Va a haber daños a niveles cromosomáticos. Y esos daños son proporcionales a las dosis, ¿ok? Más daño, vamos a tener más rupturas, más mutaciones, más daño a nivel cromosomático, ¿ok? Ahora la fase biológica. Recuerden que primero es la fase física, luego la fase química y ahora la fase biológica. Es decir, recuerden ustedes que vieron ahí el video. A ver, cuéntenme por el chat. A ver, vamos a comenzar la dinámica. Cuéntenme por el chat. ¿Qué efectos, porque han visto la película de Marie Curie, qué efectos tuvo Marie Curie? ¿Cómo falleció Marie Curie? ¿Qué efectos tuvo? A ver, rapidito. ¿Qué efectos tuvo a causa de las radiaciones? A ver. Anemia, muy bien. Anemia, muy bien. Anemia, esa es una causa de las radiaciones. Muy bien. La anemia, es más, la persona eso la conlleva a leucemia, ¿no? Muy bien. A ver, las chicas radiactivas, han visto también ese video. ¿Qué efectos tuvieron ellos en su organismo? ¿Qué les comenzó a pasar? A ver, rapidito. ¿Qué les comenzó a pasar? A ver, las chicas radiactivas. ¿Quiénes eran las chicas radiactivas? Las que pintaban con el pincelito los bordes de los relojes. Sus huesos se rompían, osteoporosis, deformaciones, sangrados, ajá, caída de los dientes, muy bien, aparición de úlceras en los dedos de las manos, deformaciones, empezaron un tipo de deformaciones extrañas, caída de dientes, muy bien. Esos efectos, tumores, exacto, Alexandra, también tumores. Esos efectos están en la fase biológica, ¿ok? Esos están en la fase biológica, es decir, ya se están viendo los efectos. La persona puede tener, ahora vamos a ver diferentes tipos de efectos. Ahora, hay células que son altamente sensibles, las células embrionarias, los linfocitos, etcétera. Medianamente sensible, intermedia y baja sensibilidad, por ejemplo, las células musculares. Eso es importantísimo, nosotros conocer los tipos de células y cómo estas actúan de acuerdo a su sensibilidad ante la radiación. Los tipos de daños de la radiación los podemos dividir en efectos tempranos, a veces se dan en horas o en días, tardíos, por ejemplo, las chicas radiactivas no tuvieron los efectos en horas, tuvieron efectos después, en días, en meses, en años, ¿no? Porque seguían trabajando. Y también se puede dar de generación a generación, eso de acuerdo a su tiempo, al tiempo de aparición. Desde un punto de vista biológico puede darse somático, si la persona durante su vida tiene los efectos, o puede ser de generación a generación, efecto hereditario, ¿ok? De acuerdo a la severidad, puede ser agudo después de la exposición, se puede dar una inflamación, una pérdida de cabello, o puede quedar de por vida, crónico, como por ejemplo el caso de fibrosis pulmonar. ¿Ok? El número de blancos de la célula, de acuerdo al número de blancos de la célula, si son pocas células, subletales, las letales y las potencialmente letales. Esto va a depender del número de células que se ha irradiado, va a depender mucho de la cantidad de dosis que se ha irradiado la persona, ¿no? Por ejemplo, este señor es un trabajador de Yanango que no sabía exactamente con qué estaba trabajando, encontró un lapicero, pensó que era un lapicero bonito y ¡fum! Se lo colocó en el bolsillo posterior del pantalón y era una fuente radiactiva de iridio 192 y finalmente le tuvieron que amputar toda la pierna y parte de la cadera porque miren cómo fue, ahí en ese caso es potencialmente letal, ¿ok? Como ya hemos dicho, dependiendo, hay muchas formas. Si estas mueren, efectos determinísticos, es decir, acá no es, ay, no, puede ser que sí, puede ser que no, no, porque ya se superaron los límites de dosis
Y acá no hay probabilidades, es determinante, determinístico o llamado no probabilístico. Pero si se da solamente una mutación, un cambio, entonces estamos hablando aquí de efectos estocásticos. Es decir, yo me tomo una placa de rayos X, hay la probabilidad de que yo haga un efecto, pues, ¿no? Pero es mínima la probabilidad. Entonces ahí es como que para ganarme la rifa, tengo que comprar, cuanto más tickets compre, tengo mayor probabilidad. ¿Ok? Entonces vamos a ver algunos efectos determinísticos o llamados no estocásticos o llamados no probabilísticos, ¿no? Esto me va a conllevar a la muerte celular, ¿ok? Estos efectos se dan porque ya las células han sido estudiadas y estas células tienen un umbral de dosis, ¿no? Tienen un umbral de dosis, o sea, un límite de dosis y también cuáles son las causas que podría causar. Y una de esas causas justamente fue de Marie Curie, ¿no? Porque ella estuvo manipulando. A ver, otra pregunta. Aparte, ya estoy haciendo la dinámica, estoy tomando nota, grabando y de ahí voy a sacar quiénes participan, ¿ah? ¿Qué elemento radiactivo, cuáles fueron los elementos radiactivos que descubrió Marie Curie? A ver, ¿cuáles fueron los elementos radiactivos descubiertos? Ajá, muy bien, polonio y radio. Muy bien, esos son mis chicos. Perfecto, todos participando. Polonio y radio. Polonio, porque, bueno, ¿no? En honor al lugar donde ella había nacido, ¿no? Al país donde había nacido. Muy bien, esos son mis chicos. Los efectos, si nosotros o las personas se irradian junto a su esposo, muy bien, exacto, Pierre Curie, ¿no? Qué pena cómo murió Pierre Curie, muchas cosas han podido hacer, ¿no? Efectos de la radiación, si por ejemplo la persona toca la radiación, es como cuando pasó aquí en Arequipa, ¿no? Se trabó el equipo de cobalto, que ustedes ya conocen, y el pobre no sabía nada, dijeron, cuando se malogra algo, mantenimiento, el pobre estaba de guardia, y él es un simple técnico electricista, pues no sabe acerca de radiaciones. Sacó todo la caparazón y vio algo bonito, azulito, brilloso, y lo tocó con el dedo. Ahí está, pues miren, ¿ven? Y finalmente perdió 2 dedos, le tuvieron que amputar los dedos porque había recibido mucha dosis. Entonces, estos efectos van a ir aumentando conforme va aumentando la dosis. Miren, desde depilaciones temporales, a partir de 7 Gray, depilaciones permanentes, eritema en 5 Gray, descamación seca de 10 a 15 Gray, y a partir de 25 vamos a tener necrosis, ¿no? Y ahí ya pues le tienen que amputar los dedos, ¿no? Si recibe, por ejemplo, una dosis a todo el cuerpo, ¿qué es lo primero que vamos a sentir, profesora? A partir de 2 grays, vómitos, a partir ya de entre 2.5 grays, fiebre, a partir de 3 grays, hemorragias. ¿Se acuerdan que las chicas radiactivas ya comenzaron luego a tener hemorragias nasales, ¿no? A partir de 3 a 4 grays se comienza a aparecer eritemas en el cuerpo como una especie de sarpullidos, ¿no? Luego diarreas, hemorragias subcutáneas y así sucesivamente. Y si se irradia todo el cuerpo por 10 grays, eso le puede llevar a la muerte. ¿Ok? En el caso del aparato digestivo, al inicio, cuando se descubrió el radium, ¿no? Así como se hacía el buen uso de la radiación en colocar en las lesiones, la gente comenzó a tomar radium porque dice que le hacía bien al estómago. Claro, lo que estaba haciendo era necrosar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que van a sentir? Pero lo bueno que, o sea, entre comillas, las células en el aparato digestivo son más radioresistentes. Mira, después de 20 grays, recién comenzaban a sentir ardor en el esófago. Las personas tomaban esas pócimas, decían, tomas en la mañana y en la noche, 2 pócimas. Y las personas comenzaron a ver los efectos porque se les comenzaban a mover los dientes y se les comenzaba a caer la dentadura, porque todavía después sintieron el ardor del estómago, inflamación de la mucosa intestinal, a partir de 40 grays, ulceraciones del estómago, fibrosis, etcétera. Miren cómo son los efectos, ¿no? En el sistema urinario también, a partir de 20 grays, reducción de la función renal, ulceraciones de la vejiga, obstrucción y conducción a impotencia a partir de 60 grays. En el caso del sistema nervioso central, tenemos la tolerancia de la médula espinal. Si nosotros superamos estas tolerancias, podemos dejar al paciente tetrapléjico, hemipléjico. ¿Ok? Y a partir de 60 grays ya la muerte cerebral, ¿no? Son efectos determinísticos. Ahora, hay efectos probabilísticos, ¿no? Yo me tomo una plaquita, es muy poco probable. Claro,
Las probabilidades son chiquititas, miren, yo tengo la probabilidad de hacer cáncer, un efecto cancerígeno, de 0.005% por milisievert. Yo les decía que ahora ya la Agencia Internacional está pidiendo que las historias clínicas se coloquen la dosis que el paciente ha recibido. Entonces ahí ya la persona saca sus probabilidades, ¿no? Si el papá se irradió, hay un efecto hereditario también, ¿no? De 0.0005% por milisievert, ¿no? Pasa de generación a generación. Cada vez las radiaciones se usan más. Vemos aquí cómo está en aumento el uso de las radiaciones, ¿no? Sobre todo en caso de tomografías, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos que ver que podría causar una esterilidad permanente o una esterilidad temporal, dependiendo varones o mujeres y la cantidad de dosis que ha recibido. Por eso es que hoy las tomografías, les decía, ¿no? Irradian, cuando pasa por el cristalino, deja de irradiar. Irradia, cuando pasa por el cristalino, deja de irradiar. De igual manera con las mamas, ¿no? Así, con las mamas, cuando pasa por las mamas, deja de irradiar. Es una forma de poder minimizar las dosis que recibe el paciente. ¿Ok? En realidad la tomografía nosotros lo vemos así tan bonito reconstruido, pero hemos visto en las clases anteriores que al final es esto, el paciente está recibiendo dosis de corte por corte, ¿no? Y vamos a ver aquí algunas malformaciones, mutaciones a causa de los múltiples accidentes, ¿ok? Bueno, ya no vamos a hacer esta dinámica, les dejo ya después, ustedes lo van a ver, el desastre de Chernobyl, que existe, por ejemplo, una serie completa en una de las varias plataformas, ¿no? Mírenlo ya ahora, ya no nos va a dar tiempo, ¿no? Ya con calma van a ver Pesadilla Radiactiva en Guayana, donde simplemente, bueno, aquí ustedes saben que fue un accidente en una planta nuclear, ¿no? Muy fuerte. Mírenlo, de cómo las personas simplemente tenían que esperar la muerte porque ya era un efecto determinístico, o sea, ya no había nada que hacer, ¿no? Claro, hoy existen, hay ya remedios, hay alimentos que ayudan a minimizar los efectos, pero ellos habían recibido tanta dosis, los pobres, que ustedes van a ver que los llevan a todos al hospital y solamente les ayudan pues a tener calidad de vida, porque ya habían pasado, tenían efectos determinísticos. En Guayana algo similar, ¿no? Habían dejado un equipo ahí de cesio 137, los ladrones fueron, sacaron y encima repartieron la fuente a los pobladores, ¿no? Y hubo gente también, mucha gente implicada. Y de igual manera en Zaragoza también, ¿no? O sea, vean ustedes aquí y para que ustedes tengan una idea de que existen pues muchos casos de accidentes. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento acerca de las radiaciones ionizantes. O sea, esas personas no han tenido una preparación pues de protección radiológica, ¿no? Cuáles son las normas que deben y no deben hacer, ¿ok? Uno de los tratamientos muy usado a la actualidad, tanto para tumores benignos, tumores malignos, malformaciones arteriovenosas, aneurismas, etcétera, es la famosa radiocirugía. ¿Qué cosa es la radiocirugía? Es el uso de las radiaciones, pero cuando el paciente va a la radioterapia, recibe sus radiaciones en fracciones, es decir, va en alrededor de 40 sesiones, ¿no? Alrededor de 40 sesiones, pero en la radiocirugía, no, en la radiocirugía solamente va una sola sesión, ¿ok? Pero tiene una particularidad que solamente se va a tratar para casos de tumores chiquititos, menores de 4 centímetros. ¿Quiénes participan? El médico radioterapeuta, el neurocirujano, el físico médico, el tecnólogo médico y la enfermera, en caso que necesitásemos un anestesiólogo, por ejemplo, para casos pediátricos también. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Que usamos un acelerador lineal, como vemos aquí, miren, aquí está el acelerador lineal, se le acondiciona unos conos especiales para que direccionemos a los tumores chiquititos. Ahora, el paciente podría también tener múltiples tumoraciones, o sea, podría tener aquí muchas tumoraciones, ¿no? Y tenemos que tratar cada tumorcito de forma independiente, ¿ok? Lo que antes, por ejemplo, se trataba, hay que irradiarle todo el cerebro, ¿no? Ahora se trata tumor por tumor. Por ejemplo, tenemos aquí un caso, ¿no? De una persona con 48 tumores, o llamados metástasis. Metástasis es cuando ya el tumor, las células malignas han salido, ¿no? Del volumen tumoral y ya se disemina, va a ir por todas las partes del cuerpo. Entonces se va
perdón, a diferentes partes del cuerpo. Ustedes ven aquí, ¿qué observan aquí? Miren esos puntitos blancos, ¿qué significarán? A ver, ¿es más o menos denso? A ver, ¿qué significan esos puntitos blancos? Que ustedes ya saben. ¿Más o menos denso? Más denso, muy bien. Acuérdense, el hueso es blanco. Ah, entonces es más denso. Pregunta fija de examen, porque les voy a poner ahí imágenes. Y los pulmones, aire, ¿no? Porque más oscuro, miren acá, por ejemplo, toda esta parte de aquí está aire. Aire, está fuera de la cabeza. ¿Ok? Ustedes ven todos esos blanquitos, es porque es zona densa, ¿no? Que en realidad aquí no debería de haber esos puntitos blancos, ¿no? Y ahí están, pues están los puntitos, son tumoraciones chiquititas, son metástasis, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es justamente probar todo el sistema como si fuese un paciente para saber si está todo ok, ¿no? Entonces hacemos una serie de medidas, hacemos todos los chequeos para que se haga todo de forma correcta, porque recuerden que estamos dando una sola sesión. Si nosotros nos equivocamos en esa sesión, podríamos simplemente lesionar al paciente. Y es más, sucedió un accidente en el cual el físico médico le dijo al tecnólogo, mira, abre los colimadores 40 por 40, ¿no? Para dar toda la irradiación. Pero no le dijo las unidades. ¿Ustedes qué interpretan? Que podría ser 40 por 40 centímetros o por 40 por 40 milímetros. El tecnólogo interpretó 40 por 40 centímetros y le irradió toda la cabeza. Cuando en realidad el físico médico lo que había dicho era 40 por 40 milímetros. Recuerden, las dosis aquí son muy altas, 25 grays. Y nosotros vemos que si el paciente se irradia hasta 10 grays, ¿se acuerdan? Vimos allá el sistema nervioso, vimos todo el cuerpo, 10 grays, la persona convulsiona y muere. Entonces estaban dando los tratamientos y la persona comenzó a convulsionar. ¿Qué había pasado? Que le estaban irradiando toda la cabeza, cuando solo tenían que irradiar el tumorcito. Entonces imagínense, por eso que yo siempre les digo, hablen correctamente con sus unidades, porque los accidentes se dan justamente por un error de comunicación. ¿Ok? Eso fue un accidente que pasó hace mucho tiempo. Entonces, en este caso, nosotros necesitamos, en primer lugar, tomar las imágenes de resonancia magnética. ¿Por qué? Porque en resonancia magnética nosotros vamos a poder tener, imágenes con mayor resolución, contraste, nitidez en las partes blandas, ¿ok? Mientras que tomografía me sirve más para células de mayor densidad. En primer lugar, estamos aquí con el neurocirujano, estamos colocando el marco estereotáctico, vamos a hacer el alineamiento, estamos haciendo la toma de las imágenes en tomografía, tenemos que verificar que todo esté alineado, ¿ok? Estamos colocando aquí los fiduciales, alineando, tenemos aquí un paciente pediátrico, ¿no? Tenemos que hacer la alineación, aquí es toda la alineación, aquí está su profesora Juliana, miren, estamos haciendo la alineación y la toma de las imágenes, ¿ok? Aquí está, tenemos que verificar todo lo que les hemos enseñado a ustedes, nosotros tenemos que verificar. Contraste, nitidez, si hay ruido, si hay artefacto, si hay movimiento, etcétera, ¿no? Todo eso que ustedes han visto lo tenemos que verificar aquí en las imágenes. Luego, ya nosotros vamos a ir ahora, si en caso fuese un caso de malformación arteriovenosa, nos vamos a un angiógrafo. Un angiógrafo es este equipo. Mira, acá está el tubo de rayos X, aquí está el detector, acá está el paciente, y entonces continuamente estamos disparando y el médico, el neurocirujano, está haciendo la inyección de contraste que va directamente al cerebro y podemos nosotros aquí observar en qué momento se llena aquí el contraste para identificar dónde está la malformación arteriovenosa. ¿Ok? Es un procedimiento que nos lleva todo el día. Entonces aquí está. Nosotros estamos observando aquí en la pantalla para ver si está todo ok. El paciente se queda. Nosotros también estamos en el interior, pero estamos un poco alejados porque tenemos que estar un poco alejados de la radiación. ¿Ok? Estos son casos de angiografía. Y ahí estamos haciendo la selección de las imágenes. Mire, ve, aquí llegó ya el contraste para definir dónde es que vamos a irradiar. Recuerden que todos esos procedimientos se hacen en un solo día. Miren la diferencia. Esto es una imagen de resonancia magnética, como se ve mucho más claro los detalles de la parte blanda. Y aquí tenemos nosotros la imagen de tomografía. Se ve un poco más así, más tenue, ¿no? No veo detalles, no veo mucha resolución.
Entonces, por eso es que le tomamos a los pacientes las imágenes de tomografía y las imágenes de resonancia magnética, porque necesitamos luego hacer la fusión de imágenes, superponer una imagen con otra para poder identificar y trabajar mucho mejor. Bien, ¿ve? Porque en resonancia podemos tener mayor definición donde está el tumor o la malformación arteriovenosa. Ahí estamos haciendo las fusiones de imágenes, una imagen sobre otra. Y luego a esa la vamos a fusionar en conjunto con las angiografías. Mire, las angiografías nos van a dar imágenes funcionales o las partes de venas y arterias. Y entonces, en función a eso, se va a definir cuánta es la dosis que va a recibir, hacemos todos los cálculos, las planificaciones, todo esto se encarga el físico médico, ¿no? Vamos a direccionar todo el haz en el punto donde nosotros necesitamos irradiar, ¿no? Y esa es la labor que hacemos nosotros, ¿no? Toda la parte de evaluación de las imágenes, los cálculos, para saber cuál es el tratamiento más adecuado hacia el paciente, ¿no? Aquí tenemos un paciente que hemos tratado con 2 malformaciones arteriovenosas, o pueden tener 3, 4, 5, 6 malformaciones, todo lo hacemos en un planificador, para que finalmente hagamos la parte del tratamiento, colocamos al paciente y hacemos el disparo de la radiación en conjunto con el tecnólogo médico, pero previamente a eso hacemos toda la parte de control de calidad que el equipo esté funcionando de forma adecuada. ¿Ok? Aquí estamos haciendo la localización del paciente en el equipo, aquí está el tecnólogo médico, quien va a hacer el disparo, luego el paciente se queda solo y comienza a recibir el tratamiento para que finalmente hagamos el retiro. Aquí estamos haciendo el retiro del marco estereotáctico y luego el paciente va a tener todo un seguimiento para saber cómo está respondiendo a las radiaciones, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa es que los efectos son lentos, ¿no? Esto, por ejemplo, se dio en marzo del 2006, o sea, el mismo paciente, un caso de un meningioma, y luego poco a poco fue reduciéndose, ¿no? Por eso es que ya se hace todo un seguimiento haciendo una tomografía o una resonancia magnética para saber que esté todo ok. Otro que usamos es la medicina nuclear. En medicina nuclear se usa mucho los radiofármacos, ¿no? Estos radiofármacos es un medicamento radiactivo que se compone de elementos de un isótopo radiactivo y una molécula transportadora. Entonces, estos servicios de medicina nuclear, por ejemplo, ustedes cuando alguna vez van a ir a Neoplásicas, van a ver que han construido hace poco, hace menos de 2 años, una torre nueva. Ahí es donde funciona medicina nuclear. Entonces, estos radioisótopos llegan muy temprano, que es preparado en otro lugar. Los isótopos pueden ser que tienen un desvanecimiento o desintegración en cuestiones de horas, por ejemplo, ¿no? Y pueden dar al paciente este fármaco, o radiofármaco, radio porque irradia, ¿no? Lo pueden dar en forma para que tome, ¿no? En agua y puede ingerirlo en forma de líquido, o se lo pueden inyectar a las venas. Esto nos ayuda bastante. Tanto para diagnóstico se usan estos radiofármacos, tanto para diagnóstico como también para tratamiento. Entonces, ¿qué ayuda? Ayuda a visualizar la anatomía de un órgano o de un sistema. Ayuda en la evaluación del comportamiento fisiológico a nivel de los tejidos. Entonces, si nosotros queremos evaluar diferentes tipos de órganos, entonces vamos a inyectar al paciente un tipo de radiofármaco exclusivo. Por ejemplo, para el caso ustedes han escuchado, come mucho rabanito si tienes mal de la tiroides, ¿no? Porque tiene mucho yodo. Solo que, claro, el rabanito no tiene yodo radiactivo, ¿no? Pero sí capta la tiroides yodo, ¿no? Entonces al paciente, si nosotros queremos evaluar el funcionamiento de la tiroides o queremos dar tratamiento en la tiroides, se le inyecta, ¿no? Yodo radiactivo, porque justamente la tiroides capta ese yodo radiactivo, ¿ok? Ustedes recuerdan lo que pasó en Fukushima en el 2011, bueno, no sé si recuerdan, cuando pasó un terremoto y hubo un maremoto y hubo un accidente radiactivo ahí, entonces tenía un incendio, entonces tenían que ir y echar agua, pues, ¿no? Entonces a las personas que iban a echar agua, los bomberos, les daban alta cantidad de yodo, pero no el radiactivo, ¿eh? El yodo sin radiación. ¿Por qué? Porque hacían que su tiroides se llenase de yodo, captase yodo, que cuando ellos se acercaban al reactor nuclear, no captaran ellos el yodo radiactivo porque ya estaba saturado la tiroides,
¿no? Entonces, de igual manera existen cada tipo de radiofármaco para dependiendo del tipo de tejido que se quiera evaluar. Entonces, también, ¿qué nos ayuda a esto? A través de su metabolismo, porque justamente nosotros quisiéramos, por ejemplo, allá, ¿no? Los pacientes dicen, tiene una tumoración en tal lugar. Pero que pase por medicina nuclear para ver si está haciendo algún tipo de metástasis, ¿no? Ahí mandan a medicina nuclear, le dan a ingerir y simplemente o le dan de beber, depende del tipo de tratamiento, del diagnóstico, y este radiofármaco busca en todo el cuerpo donde hay alta concentración de azúcar, porque los tumores tienen esa particularidad, tienen mucha azúcar, ¿no? Por eso es que siempre hay que disminuir la cantidad de azúcar, esa información llévenlo a casa también, ¿no? Sí, no es que no comamos azúcar, porque también lo necesitamos, pero no en altas cantidades, ¿no? Entonces, esto ayuda, en realidad tiene una gran labor, ¿no? Ayuda para que se pueda tener un buen diagnóstico. Entonces, ahí ya se define, este paciente tiene una metástasis ósea en tal lugar, porque el fármaco ha identificado dónde está. Entonces, por ejemplo, el cobalto 60, ya hemos visto nosotros que se usa para el tratamiento del cáncer, ¿no? El caso del arsénico 73 o 74 ayuda en la localización de tumores cerebrales. Busca, ya, mira, ¿ve? Y aquí se enciende. Cuando van a colocar al paciente, miren, acá está el paciente, le inyectan el tecnesio, le pasan por esta máquina que se llama un equipo de gamma cámara, y en la pantalla vamos a poder ver estas imágenes. Miren estas imágenes y cómo se encienden. Miren, esos encendidos es porque ha captado, el arsénico ha captado y dice, acá hay tumor. ¿Ok? El fósforo 32 se usa para diagnosticar y tratar enfermedades relacionadas con los huesos o con la médula ósea, ¿no? Le inyectan el fósforo, pasa por la gamma cámara simultáneamente, ¿no? Y ¡pum! Se instaló, por ejemplo, en el hueso y decimos, uy, acá hay una metástasis ósea, ¿no? Entonces ya eso se diagnostica y para hacer el tratamiento correspondiente. Como hemos visto también en el caso del yodo, es lo que yo les comentaba, ustedes han escuchado mucho, hay que comer la sal yodada, porque nuestra tiroides necesita de yodo, pero claro, no es radiactivo, ¿no? Entonces, el yodo radiactivo muchas veces se trabaja tanto para diagnóstico como para tratamiento, porque a veces es la falta de yodo que puede conllevar a varias dolencias como hipertiroidismo, hipotiroidismo, etcétera, ¿ok? El radium 226, lo que ustedes comentaron, que Marie Curie, ¿no? Lo descubrió. Y ella lo trabajaba con las manos. A ver, cuéntenme por el chat, ¿cuántos premios Nobel ganó Marie Curie? ¿Y en qué? ¿En qué área? ¿Cuántos premios Nobel ganó Marie Curie? A ver. 1, 2, 3, 4, ninguno. ¿Cuántos premios Nobel ganó Marie Curie? Muy bien, 2 en física y en química, ¿no? Muy bien. ¿Y con quiénes compartió ese premio Nobel? El primero que fue el de física. A ver, ¿con quiénes compartió? Bueno, con su esposo, ¿ok? Pierre Curie, ¿ya? ¿Y con quién más? ¿Con quién más? Con alguien más compartió uno de los premios Nobel. Es más, el que le dio, no, Clausius no. El que le dio, digamos, la primera idea cuando ella estaba buscando, no, Pierre, no. Claro, también compartió con Pierre Curie, su esposo, ¿no? Pero con alguien más, con él. Cuando ella estaba buscando un tema de tesis, se interesó por ese tema porque era la persona que había descubierto la radiactividad natural, solamente que él no le dio tanta importancia, ¿se acuerdan? Y al final abandonó el proyecto. Pero, a ver, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? A ver, primero les pregunto, ¿quién descubrió los rayos X? Eso también está en el video, en el primer video. ¿Quién descubre los rayos X? Le pide a su esposa, ven, Berta, pon tu mano. No, pero sí Becquerel, Alessandra, Becquerel, él descubre la radiactividad natural. Becquerel descubre la radiactividad natural. Y Marie Curie, que estaba pensando qué voy a hacer en mi tesis, se enteró que Becquerel trabajaba con la radiactividad natural y ella se interesa por eso, ¿no? Muy bien, Roentgen. Wilhelm Roentgen. Él descubre los rayos X
En 1895. Muy bien. Miren, ustedes hay muchas películas, muchos documentales al respecto muy interesantes. Ustedes se dan cuenta que parece que los astros hubiesen confabulado y en esa época nacieron los grandes genios y nos dejaron grandes descubrimientos. Porque justo Röntgen descubre los rayos X, ¿no? Ahí nomás se da que Becquerel en 1896 descubre la radiactividad natural, ¿no? Y Marie Curie se interesa por ese tema y en conjunto con Pierre Curie descubren, ¿no?, los elementos de polonio y radio. Pero más adelante, a ver, otra pregunta de la película, otra pregunta, ¿quiénes trabajan y descubren la radiactividad artificial? ¿Qué significa natural? Que yo tengo, por ejemplo, el uranio y el uranio no necesita que yo lo active con nada, solo irradia, irradia, irradia. Pero el cobalto 59, ¿se acuerdan que yo les dije el cobalto 59? Que estaban en los elementos azules, ¿no? Que se le bombardea con neutrones y se convierte en cobalto 60. Esa es radiactividad artificial, porque necesito que hay un impacto ahí, despertarlo para que irradie. ¿Quiénes? Ay, muy bien, Andreita. Bien, los hijos de Pierre y Marie Curie. Frédéric y Irene Curie, ¿no? Ustedes han visto en la película cómo Irene apoya a la mamá, ¿no? Porque aparte, a ver, otra pregunta, aparte que Marie Curie descubre el radio en el polonio, ella también, exacto, a sus 17 años, jovencita, la edad de ustedes, ¿no? Irene apoya a la mamá. ¿En qué le apoya? A ver, ¿en qué apoya Irene a la mamá? Aparte de trabajar con la radiactividad artificial, ¿en qué apoya a la mamá? En esa época estaban pues en la Primera Guerra Mundial, las batallas y todo, ¿no? ¿En qué le apoya a la mamá? ¿Y cuál fue su labor de Marie Curie en esa guerra? El tratamiento de los soldados con radio, muy bien, también con radio, pero también algo que ayudaba a identificar dónde estaba puesta, dónde estaba localizada la bala. ¿Qué usaban? Muy conocido, unos carritos, así, unos carritos. ¿Qué llevaban en esos carritos y qué labor cumplían esos carritos? A ver. Ajá, los pequeños, como una especie de ambulancias, ¿no? De Curie, muy bien. ¿Qué llevaban ahí? Los equipos de rayos X, ¿no? Que ayudaban a los médicos a identificar, muy bien, a identificar exactamente dónde estaba localizada la bala, porque imagínense a la ciega, uy, ¿dónde está la bala? Tienen que abrir al paciente, pero en ese entonces no. ¿Se acuerdan que lo hacían todo con manizuela, los pobres, para generar corriente, porque necesitaban eso para poder producir los rayos X, ¿no? Muy bien. Entonces, regresando a medicina nuclear, otro elemento es el tecnesio 99, que se usa, por ejemplo, para ver bloqueos de vasos sanguíneos. ¿Se acuerdan que habíamos visto en fluidos, ¿no? En fluidos, ¿no? Cuando pasa de la parte lineal a la parte de turbulencia, porque hay algún tipo de obstrucción. Entonces, ustedes tienen que conocer todas las áreas, porque si no, ¿cómo mandan al paciente a hacerse qué examen? Entonces, pueden mandarlo también a este tipo de técnicas, ¿ok? Entonces, cuando nosotros trabajamos con fusiones de imágenes, nosotros podemos fusionar imágenes. Miren, miren, miren. ¿Esta qué imagen es? ¿Qué tipo de imagen es este pedacito de acá? A ver, respóndame. ¿Qué es? ¿Qué tipo de imagen es? ¿Tomografía o resonancia? Ah, muy bien. Tomografía. Recuerden que tomografía no me da muchos detalles, ¿no? No me da. La tomografía se usa mucho más para cosas densas, fracturas, tumoraciones, que pues, se pueda resaltar, ¿no? Profesor, y entonces, ¿por qué trabajamos aquí con tomografía y resonancia y no solamente directo con resonancia? Lo que pasa es que la resonancia, como sabemos y hemos visto en clases anteriores, trabaja con imanes, ¿no? Y esos imanes causan el campo magnético, distorsionan un poco la imagen, entonces no nos sirve para usarlo como base. Entonces, sobre las imágenes de tomografía, recién subimos la imagen de resonancia, subimos la imagen de geografía, otros tipos de imágenes. ¿Por qué? Porque la tomografía es fijo, no hay distorsión, es muy buena en calidad de imagen. ¿Ok? Entonces, hoy la tecnología nos permite que, por ejemplo, podamos tener tomografías, resonancias
y podamos subir también las imágenes de PET. PET son las imágenes de justamente de medicina nuclear, cuando le dan a ingerir al paciente un radiofármaco. Entonces ya prácticamente a nosotros que nos lleva a radioterapia, que trabajamos mucho con imágenes, nos mandan una maravilla. Mírenme, aquí está, ya no hay que buscar mucho. Ahí está la imagen del tumor encendido, porque el tumor captó uno de esos radiofármacos y simplemente lo encendió, ¿no? Y lo da un encendido ahí, y más fácil para poder definir los cortes tumorales y para dar la irradiación. Entonces, hoy la tecnología nos permite mucho esto, ¿no? Al otro año seguramente tendremos algo mucho más, ¿no? Por ejemplo, mucho más que podríamos aplicar y que los pacientes puedan tener más calidad de vida, más sobrevivencia, más control y curación de todos los tumores. Imagínense, hoy estamos hablando de poder hacer reparaciones de ADN. ¡Qué maravilla!, ¿no? O sea, poder reparar el ADN, porque todas estas tumoraciones y todo es porque ha habido un daño a niveles de ADN. Y cuando hablamos de daño, no necesariamente es radiación. El daño es porque nos levantamos estresados, porque no comemos adecuadamente, porque no dormimos completos, porque no hacemos actividad física, etcétera. Entonces, todos los días nuestro ADN se va dañando, pero vienen las proteínas. ¿Y qué hacen las proteínas? Fortalecen, ¿no? Y van al sistema inmunológico y van a hacer la reparación de ese daño de ADN. Exactamente como las vacunas. ¿Qué hacen las vacunas? ¿No? Alertan, es como que entrenan al sistema inmunológico que cuando venga y entre el agente externo, que es el virus, ya se estén preparados, ¿no? Claro, justamente ahora están viendo la colocación de una tercera dosis, justamente para que se fortalezca mucho más, ¿no? El sistema, o se entrene mucho más el sistema inmunológico para que puedan atacar en el momento o actuar en el momento que entre el agente externo. ¿Ok? Muy bien, una última pregunta. ¿Cuáles fueron las dificultades que tuvo Marie Curie a lo largo de su carrera? Desde el inicio de su carrera también, ¿eh? A ver, ¿cuáles fueron las dificultades? Para ir cerrando. Por ser mujer, el machismo, estamos hablando alrededor de 1800, ¿no? Y había mucha limitación, ella tenía que estudiar de forma clandestina, ¿no? Pero ella muy empeñosa, ustedes, eso es un gran ejemplo, ¿no? Muy empeñosa, dedicada, lo hacía con pasión, es decir, con gusto. Y eso es lo que yo quiero transmitirles a ustedes. No se accedía permisos para el uso de radios. Ah, sí, claro que sí, ¿no? Y es más, cuando dieron el premio Nobel le dijeron que vaya el esposo, ¿no? Más bien que él fue caballero y le dijo, no, yo voy con mi esposa, pues al final la que trabajó fue ella, trabajó más, digamos, ¿no? Entonces había mucho machismo. Entonces, ese ejemplo que nos da Marie Curie, cáptelo para su vida. Como decía, todo trabajo es 99% de trabajo, en realidad, y 1% de genialidad. No hay que ser genios para descubrir cosas, hay que dedicarle, hacerlo con gusto, con pasión, ¿ok? Contágiense eso de Marie Curie. Y no porque, ay, tengo que estudiar, porque voy a probar. No, ustedes desde ahora tienen que hacerlo con gusto, van a salvar vidas, ¿no? Ustedes van a ser parte de todos estos cambios y tienen que estar al día, leer, ver documentales, ver videos, contagiarse de esa energía. Jamás, ay, estén bajoneados. No, 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 yo tengo que contagiarme como Marie Curie, que se amanecía y con la mano trabajaba en radio, razón por la cual ella murió a causa. Y aún así, ustedes saben que ella tuvo muchos efectos también por la causa de la muerte del esposo, ¿no? Por la muerte del esposo. El esposo muere de forma repentina y para ella fue un choque muy fuerte, ¿no? Pero aún así ella ¿no? Se pudo reponer ante ello. Ok, muy bien, chicos.